Buenos días, queridos amigos, y muchas gracias por asistir a esta reunión de la Sociedad de Filosofía, en la cual vamos a discutir dos textos de dos filósofos españoles, por una parte Francisco José Contreras Peláez y por otra parte José Martínez de Pisón. Ambos tienen dos textos de filosofía política en los que discuten o presentan, hacen un análisis crítico de el neoliberalismo versus el Estado social. En esta tabla, que voy a subir a internet, bueno, está en inglés, voy a subir la versión española a academia.edu. Les recomiendo que se bajen, la estudien y bueno, ha sido elaborada por mí. A propósito, esta traducción inglesa está hecha con el chat GPT. Eso tengo que reconocer, no es hecha por mí. Por supuesto, yo la he revisado. Entonces, tenemos aquí a mano izquierda, en la columna de la extrema izquierda, los aspectos que vamos a comparar. Y luego la columna intermedia es de la posición neoliberal, a extrema derecha el Estado social. A propósito, o mejor dicho, deliberadamente no está puesto aquí socialismo. Posiblemente esa etiqueta es utilizada por ambos filósofos, ya no recuerdo, es hace años que los leí, pero creo que Estado social forma parte del título del libro de Contreras. Entonces vamos a ver cómo concibe cada una de estas dos corrientes la sociedad, el ser humano, las obligaciones y los derechos, y sobre todo nos vamos a centrar en la libertad y la propiedad privada. Luego tenemos otros valores y terminaremos con el Estado y los servicios sociales. Cada línea no es una oposición a lo que está a mano izquierda, de modo que, bueno, en algunos casos sí, no hay el mismo orden en cada línea. Entonces, lo que quisiera yo presentarles en el menor tiempo posible, solamente las ideas principales, es una comparación para que se vea el contraste de estas dos tendencias por lo que respecta a los aspectos que está aquí en la izquierda. Son 2, 4, 6, 8, 9. ¿Sí? En lugar de ir por columnas, primero decir qué es el neoliberalismo en esos 9 aspectos, después pasar al socialismo, entre comillas. Creo que me parece que es más importante si es que hago ese contraste, ¿sí? Entonces, como una norma procedimental, les pido que ustedes me den tiempo para hacer la presentación completa y luego no creo que vaya más allá de una media hora, exagerando, y luego entablamos un diálogo. En las hojitas ustedes pueden anotar alguna pregunta, alguna crítica, un comentario que pueden hacer y podemos hacer el intercambio de ideas en la segunda parte, ¿sí? Tal vez, si es que no está algo claro, sí me interrumpen para preguntas de aclaración, cuando mi explicación no está lo suficientemente diáfana. Y, por supuesto, son temas cada uno de estos muy profundos. Conviene hacer esta presentación panorámica al inicio, porque en los meses que van a venir haremos una profundización en cada uno de estos temas o subtemas, de modo que no esperemos tanto detalle. Por supuesto, estoy dispuesto a profundizar en esto, pero sobre la marcha tendremos que dedicar por lo menos en algunos casos 3, 4 sesiones a los aspectos que están a mano izquierda, ¿sí? Entonces, simplemente tomémosle esta presentación como introductoria, que va a poner una especie de marco de referencia a lo que va a venir a continuación en los meses y años venideros.
Bien, ahora, entonces, nuestro tema es la filosofía política. Lo que queremos determinar es cómo debemos vivir en sociedad, cómo debemos organizar la convivencia humana. Y eso desde el Estado, a través del ordenamiento jurídico, ¿sí? El cual está compuesto principalmente por la Constitución, hay leyes orgánicas, leyes secundarias, toda ahí una pirámide. Pero no olvidemos que más allá de ese derecho que está elaborado por el gobernante, hay otro derecho natural, eterno, inmutable, universal, superior y anterior al derecho que emana de la autoridad. Por supuesto, eso es discutible, es una posición minoritaria, la del justnaturalismo. Dedicaremos una sesión exclusiva solo a discutir esa corriente. En otra sesión discutiremos lo que es el justpositivismo, es decir, aquella corriente que cree que las únicas leyes que existen son producto de un legislador humano o divino. Es decir, hay la voluntad de alguien, puede ser individual o colectivo, que está detrás de la creación de las leyes. Entonces, un par de sesiones estarán dedicadas a ese debate sobre cuál es la naturaleza del derecho, ¿sí? Pero entonces la filosofía política, entonces, en resumen, trata de ver cómo organizamos la sociedad, ¿sí? ¿Para qué está la sociedad? ¿Cuál es el propósito de su existencia? ¿Sí? Y Gerardito, pero está en inglés, Gerardito. Eso estoy explicando. A ver, entonces, habrá otra sesión dedicada exclusivamente a lo que es la democracia. Y bueno, aquí hay realmente, podríamos decir, tal vez no es de exageración, un océano de conceptos. En realidad he hecho una lista de temas a cubrirse por lo menos en un par de años, y son alrededor de 200. Entonces, no esperemos que en una media hora yo cubra todo ese mundo entero, ¿sí? Pero sí, por lo menos lo principal, ¿sí? Bien, entonces creo que con estos antecedentes arranquemos. Voy a empezar con una visión de la sociedad y del ser humano. ¿Por qué empiezo por la sociedad? Eso es a propósito, pensando que no es que primero existe el individuo o los individuos y después, secundariamente, derivadamente, aparece la sociedad, sino al revés. El ser humano no es una isla, un islote que después se ha juntado con otras para crear la sociedad, sino que primero está la sociedad y es ella la que posibilita la emergencia de los individuos, cada uno con su propio entendimiento, su propia voluntad, y que, bueno, entramos en conflicto. Quiero aclarar que lo que está presente en esta tabla no es nada personal mío, sino de los autores. No he puesto ninguna palabra, ningún concepto que no aparezca en la obra de estos dos autores, Contreras y Martínez de Pisón, ¿sí? Por supuesto, la tendencia de ellos es a favor del Estado social, pero la presentación o la descripción que hacen del neoliberalismo no creo que sea sesgada, trata de ser objetiva, neutral, y yo en mi presentación trataré de limitarme a presentar lo que dicen estos autores. Luego en el coloquio, obviamente podré añadir mi visión personal, pero en este momento simplemente quiero presentar lo que piensan estos dos autores, Contreras y Martínez de Pisón.
A ver, entonces, ¿qué es la sociedad para el neoliberalismo? Es simplemente una reunión, una suma de individuos. Pero esa sociedad no es una verdadera comunidad que exista en sí misma, sino que se reduce simplemente a una aglomeración de individuos. Por eso digo atomizada, es como un archipiélago, ¿sí? Ahora, he puesto como segunda característica que es una sociedad donde hay desigualdad. Eso no tanto es una descripción, sino que es una consecuencia que habría que aceptarse, sobre todo como un producto de lo que es la libertad de los individuos, ¿sí? Más bien podría quizás tomarse esta desigualdad como una crítica que harían aquellos que están en la corriente opuesta, ¿sí? Sobre todo la desigualdad económica entre ricos y pobres. En contraste, en una visión que sea más colectivista, cree que la sociedad es como un seguro social, una red de protección, ¿sí? En la cual es la sociedad colectivamente que está soportando, que está brindando apoyo, ayuda, socorro a los individuos, ¿sí? Y por lo tanto ahí hay un sentimiento de cohesión que está faltando en el neoliberalismo. Pasemos al ser humano. Creo que la característica más importante de mencionar de cómo ve el neoliberalismo al ser humano es el egoísmo. Egoísmo entendido no solo como una característica psicológica natural de que somos egoístas, sino también como una teoría ética de que cada quien debe velar solo por su propia persona y la de los suyos, ¿sí? Yo velaré por mi familia, por mis amigos y por nadie más, no tengo por qué, ¿sí? Entonces, egoísmo en esta doble acepción de característica psicológica de lo que constituye la naturaleza del ser humano, como también una teoría ética opuesta al altruismo, ¿sí? Cada quien debe cuidar de sí mismo, yo por mí, tú por ti misma, etc. ¿Sí? Eso en inglés está aquí como self-interested, ¿sí? Entonces cada uno para sí. Esa es la visión que tiene, por ejemplo, Hobbes, que más es individualista. A un nivel ontológico, si nos preguntamos qué existe en la realidad, según el neoliberalismo, lo único que existen son individuos. No existen grupos, por lo tanto, no existe una clase social, la sociedad, instituciones. En el fondo solo hay individuos que se juntan, pero no para formar algo diferente. Solo hay individuos en la realidad, ¿sí? Ese es lo que también podemos entender por individualismo. El ser humano es además, si es que decimos interesado solo por su propio destino, eso quiere decir que se desinteresa de lo que le pase a los demás, indiferente al sufrimiento de los otros, no tiene compasión, ¿sí? Eso lo digo no tanto como crítica, sino una descripción de lo que es el ser humano. Por supuesto, todo lo que estoy aquí afirmando es sujeto a debate. Si ustedes quisieran hacer un comentario, una crítica, pongan ahí una estrellita, una marca para decir que quisiéramos profundizar un poco más en esto, ¿sí? Estoy diciendo lo que piensa lo que dicen estos autores de lo que es el neoliberalismo. Y por ejemplo, ahí tienen ustedes dos apellidos, Hobbes por una parte y Spencer, son los que mantienen esta posición, ¿sí? Pensemos en Hobbes cree que el hombre es lobo del hombre, cuando todavía no estamos en la sociedad, ¿sí? Es decir, él cree que, y esa es la visión que tiene también Locke, Rousseau, si nosotros revisamos la historia humana, vamos a ver que en la época prehistórica, cuando vivíamos
simplemente recolectando frutas, cazando, eso más luego. Nos matábamos los unos a los otros, ¿sí? No había leyes, no había sociedad, nadie que nos proteja, excepto nuestros allegados, y ahí estamos en la ley del más fuerte, ¿sí? Entonces, a esa época se refiere Hobbes cuando dice que el hombre es lobo del hombre. Nos atacamos, nos matamos, pero eso es algo insoportable y llega un momento en el que creamos la sociedad. Se crea un gobierno que nos proteja, que nos defienda frente a las agresiones de los otros, ¿sí? Entonces hay un ejército, una policía, una cárcel y castigos para los que infringen las leyes, ¿sí? Bien, entonces creo que detrás de esta visión del ser humano hay una visión de que el hombre es violento, es antisocial y hay que domarle o domarlo, ¿sí? Bien, creo que podría añadir más cosas, pero en aras del tiempo voy a simplemente limitarme a lo principal. La visión opuesta que tienen aquellos que están más bien en una visión colectivista es la de que sí, no se puede negar que el hombre puede ser que tenga unas características de no ser tan sociable, pero sí tiene esa capacidad de ayudar, de velar por el otro, de interesarse por lo que le pasa al otro. Es un ser humano que tiene necesidades y que depende de los demás, ¿sí? Piensa en lo que sucede con un bebé, un niño, a diferencia de las crías de otros animales no humanos, ¿sí? Por ejemplo, un pato al primer día ya está nadando, ¿sí? O a los 3 meses ya es un gatito, un perro, y ya vive por sí mismo, está independiente de su mamá. Eso no sucede con el ser humano. Somos seres dependientes que necesitamos de la sociedad, ¿sí? Bien, entonces, con esta descripción de lo que es el ser humano y la sociedad, pasemos ahora a lo normativo. Es decir, ¿qué obligaciones prioritarias tenemos? ¿Qué derechos tenemos? Y aquí fíjense que en la tabla está en primer lugar las obligaciones y en segundo lugar los derechos. Eso es también deliberado. La insistencia es en qué debo yo a los otros, en lugar de qué derechos tengo, ¿sí? Ahí hay una jerarquía. Luego veremos en concreto libertad y propiedad privada, pero veamos, si es que yo les quisiera resumir cuál es la obligación fundamental según el neoliberalismo. Es una obligación negativa. Negativa porque al momento de explicar esos deberes aparece la palabra no. Se puede resumir en no perjudicar, no hacer daño al otro, no robar, no matar, no engañar, ¿sí? No interferir. Son obligaciones negativas, más bien prohibiciones. En cambio, para la visión opuesta, las obligaciones son positivas, es decir, de hacer, ayudar, socorrer, ¿sí? De una obligación de hacer algo para satisfacer las necesidades del otro, contribuir a que florezca la otra persona, ¿sí? Entonces, ahí se ve claramente la diferencia. El uno me dice lo que no tengo que hacer, ¿sí? El otro me dice que tengo que hacer algo, tengo que prestar, tengo que proporcionar y no simplemente cruzarme de brazos, ¿sí? Creo que un ejemplo que ilustra muy bien este contraste es, bueno, con respecto a lo que viene después, los derechos. Nuevamente aquí tenemos el contraste entre derechos negativos y derechos positivos. Si nos preguntamos, según el neoliberalismo, ¿qué derechos tenemos?
la respuesta que da esa corriente es: los únicos derechos que tenemos son también negativos, es decir, aquellos en cuya descripción aparece la palabra no. No son negativos en el sentido peyorativo, sino de que para su explicación tengo que recurrir a la negación, ¿sí? Es decir, a cada derecho está correlacionado una obligación de los demás, ¿sí? Y la obligación que tienen los demás con respecto al sujeto portador de derechos negativos es también negativa. Por ejemplo, la vida, ¿sí? O la propiedad. El derecho a la vida significa que los demás no pueden matarme. Les está prohibido matarme. Por eso son negativos, porque los otros no pueden hacerme algo. Y ahí aparece la negación, ¿sí? Bien, veamos, supongamos, para que no sea tan abstracto y me comprendan, me explique mejor, pensemos en una persona que se está ahogando, ¿sí? Y hay una segunda persona que está en tierra firme, detrás, digamos, de una baranda, un balcón, y podría salvarle simplemente extendiendo su mano, sin peligro para quien está en tierra. Entonces, ¿cómo entender el derecho a la vida del que está en el agua? Si es que fuera derecho negativo, entonces la obligación que tiene la otra persona es simplemente de no perjudicarle, no hacerle daño. Con que se cruce de brazos, está cumpliendo su deber. Pero si es que fuera, como piensan la otra corriente, un derecho positivo, entonces la obligación del que está en tierra es de salvarle la vida. Tiene que extender su brazo y salvarle. Eso es la diferencia entre hacer algo y no hacer nada. ¿Sí? Nuevamente, según la concepción de los derechos negativos, ¿cómo entenderíamos la propiedad? La propiedad es un derecho negativo porque los demás no me pueden robar, no me pueden quitar lo que es mío, ¿sí? Entonces, por eso es derecho negativo, porque el otro tiene una obligación negativa de no hacer algo, ¿sí? Entonces, dentro de esta categoría están los derechos civiles y políticos. Los derechos civiles son principalmente, por ejemplo, vida, libertad, propiedad. También los políticos son de elegir y ser elegido. Dentro de los civiles está el de no ser, por ejemplo, el castigado sin un juicio justo. Nuevamente son derechos negativos. La tortura es un derecho civil. Mejor dicho, el derecho a la integridad física y psicológica es negativo porque los demás no pueden atentar frente a mi integridad física y psicológica, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿sí? Negativo porque los demás tienen una obligación negativa, ¿sí? Según el neoliberalismo, ¿qué derechos tenemos? Solo los civiles y políticos. No hay derechos económicos y sociales, como es, por ejemplo, derecho a una vivienda, a la salud, a la alimentación, al trabajo, al seguro social. Esos son derechos económicos y sociales que no admite el neoliberalismo. Un caso muy esclarecedor al respecto es que en el año 66 las Naciones Unidas hicieron 2 pactos internacionales, 2 convenios internacionales, uno de derechos civiles y políticos y otro de derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos. Estados Unidos no acepta, no ha ratificado la Convención Internacional sobre los Derechos Económicos y Sociales. China no ha ratificado el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos. Entonces, y además, en 1948, cuando se hizo la famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos,
el 10 de diciembre, el día de votación de 56, 57 países que en ese año eran miembros de la ONU, solo alrededor de 49 países estuvieron de acuerdo con esa Declaración Universal, que tiene 30 artículos en un par de hojas, y aproximadamente 7 países se opusieron. Entre ellos, por ejemplo, la antigua Unión Soviética, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos, estos últimos dos porque no creían en la igualdad entre hombre y mujer. Los países excomunistas porque no creían que la propiedad privada sea un derecho humano. Entonces, ni siquiera cuando estamos hablando de qué derechos tenemos, podemos alcanzar unanimidad o consenso. Es algo debatible, ¿sí? Como todo en filosofía, según mi punto de vista. Entonces, para el neoliberalismo, los únicos derechos que tenemos, en resumen, son vida, libertad, propiedad. Pero no hay derecho ni a la salud, ni a la educación, al trabajo, etc. ¿Sí? Que normalmente, usualmente se los conoce como derechos económicos y sociales. Ahora, para una posición que defiende el Estado social, entonces tiene que defender no solo derechos negativos, sino derechos positivos, en el sentido de que los derechos son un reclamo, una exigencia de que los demás, tanto particulares cuanto el Estado, nos hagan o nos den algo. Por ejemplo, si la vivienda es un derecho humano, entonces tiene que haber una vivienda a la que el individuo tenga acceso. Si la salud, la educación son derechos realmente humanos, genuinos, legítimos, entonces tiene que haber las instituciones educativas y sanitarias a las que uno pueda acceder independientemente de su capacidad económica. Se supone que la escuela cobrará una pensión, la clínica cobrará por sus servicios. ¿Y qué pasa si alguien no tiene dinero? ¿Cómo se ve afectado su derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo? Entonces, quienes defienden el Estado social creen que es obligación del Estado proporcionar esos servicios públicos, ¿sí? Aunque ya me estoy un poco adelantando, porque el ser humano tiene esos derechos de bienestar, derechos positivos que demandan del Estado la satisfacción, el goce efectivo de esos derechos. Bien, ahora, por otra parte, esta visión, no quiero decir que sea socialista, porque ahora por socialismo se entiende muchísimas cosas que no era lo que los socialistas del siglo XIX entendían por esa etiqueta, ¿sí? Entonces no quiero emplear ese nombre, pero quienes defienden el Estado social creen que los derechos están correlacionados con deberes, y en eso consiste la solidaridad, ¿sí? Ustedes habrán oído esa famosa frase de todos para uno y uno para todos, ¿sí? Los derechos significa que los demás me tienen que dar algo, pero eso está condicionado a que yo cumpla mi obligación de contribuir a la sociedad, a los otros particulares. Esa es la solidaridad. Por una parte, recibo mis derechos, pero por otra parte, a condición de que yo cumpla con mis deberes, por ejemplo, pagar impuestos, ¿sí? Bien, tenemos en nuestra Constitución se reconoce que una obligación del ecuatoriano, es en realidad del ser humano, es la de contribuir al bien común, ¿sí? No solo velar por los intereses particulares, sino también los colectivos. Pasemos a la libertad. Nuevamente aquí reaparece, la distinción entre libertad negativa y positiva. Esta famosa distinción fue
inventada por un filósofo inglés, Isaiah Berlin, de origen ruso. Tiene un famoso artículo en donde explica esa distinción. Básicamente es lo mismo. El derecho negativo, la libertad negativa es aquella que significa no depender de alguien, que nadie me fuerce a hacer algo. Entonces, no coacción. ¿Sí? Al explicar lo que es la libertad, tengo que emplear la palabra no. Por eso es libertad negativa. No en el sentido de peyorativo, de abuso de la libertad. ¿Sí? No en ese sentido, sino que para explicar el significado de lo que es la libertad, tengo que emplear la palabra no o uno de sus sinónimos. Por ejemplo, independencia, no depender. No tengo que estar pidiendo permiso a alguien para hacer o ser algo. ¿Sí? Eso es libertad negativa. ¿Sí? Ausencia, falta de coerción. ¿Sí? Es principalmente una libertad frente al Estado. ¿Sí? Que el Estado no me obligue a hacer cosas a la fuerza. ¿Sí? Y la libertad de la que debemos gozar tiene que ser la mayor posible, la más extensa. De ser posible, que yo no tenga el menor número de obligaciones. ¿Sí? Si es que tengo obligaciones o prohibiciones, tiene que ser porque yo las he aceptado o las hemos aceptado colectivamente, pero que nadie me imponga cosas. Eso es ser libre, es la libertad negativa. Y entre paréntesis, permítanme decir que yo estoy de acuerdo que esta es la concepción correcta. Ahora veamos cuál es la concepción de lo que normalmente suele decirse es la libertad socialista. Es una libertad positiva. Es decir, una libertad que sea real en el sentido de que uno pueda cumplir lo que quiere, que se realicen sus deseos. ¿Sí? Ya, dicho en otros términos, para explicar más claro, la libertad consiste en hacer lo que uno quiere. Si uno quiere, eso hace. Es pasar de la intención a la acción. ¿Sí? Uno es libre cuando realiza lo que desea, lo que quiere, lo que pide su voluntad. ¿Sí? Por lo tanto, uno no puede ser libre si es que, por ejemplo, quiero levantarme a las 6 de la mañana. Suena el despertador, la alarma, y me gana la pereza. Quería levantarme a las 6, pero, dice, me cogió la pereza. Es como que me hace así y me impide. Ahí uno no es libre, ¿sí? Quisiera evitar comer chocolate, el helado, y me gana. ¿Sí? Sucumbo. Entonces, ahí no hay libertad. Pero cuando hay una adecuación de las acciones a lo que uno pretende hacer, ahí uno es libre. Pero piensan los de tendencia colectivista que una condición necesaria para que se cumplan nuestros deseos es tener los medios necesarios, sobre todo económicos. ¿Sí? Porque si queremos, por ejemplo, salir una semana de vacaciones en familia, somos 5 miembros, necesitamos cientos de dólares. ¿Tenemos eso? No. Entonces se cree que la pobreza limita la libertad. Un pobre es menos libre que un rico. Un rico se puede dar lujos. ¿Sí? Entonces, los colectivistas creen que parte de la definición de la libertad es tener los recursos suficientes y necesarios para realizar la libertad, para ejercer la libertad. Caso contrario, tendríamos una libertad meramente nominal en el papel, pero no en la realidad. ¿Sí? Bien. Ahora,
Eso significa que como condición necesaria de la libertad, del ejercicio real, del goce efectivo de la libertad, debo tener mis necesidades satisfechas, tener un lugar donde vivir, tener alimentación, gozar de salud, tener conocimiento, tener un trabajo, tener seguro social. Entonces, derechos económicos y sociales a la base de la libertad. Sin estos, no soy libre. ¿Sí? Bien. Ahora, a diferencia de lo que piensan los anarquistas o los libertarios, y los anarquistas son uno de los que privilegian la libertad por encima de cualquier otro valor. Libertad lo más amplia posible, ¿sí? Y por lo tanto el menor número de obligaciones. Entonces, los colectivistas creen que la libertad está limitada realmente por muchísimos factores. No podemos hacer cualquier cosa, ¿sí? Como sería el ideal de un anarquista o de un libertario. Pasemos a la propiedad privada, y aquí simplemente quiero mencionar un contraste, ¿sí? Propiedad privada, si es que fuera un derecho, ningún comunista puede aceptar eso, consistiría en 3 subderechos: derecho a usar, a disfrutar y a deshacerse del bien poseído, si le place al propietario, ¿sí? Este tercer subderecho de deshacerse del bien poseído es lo que se llama el abuso, ¿sí? Por ejemplo, si alguien tiene... a ver, si tengo que ir un poco más rápido, ya estoy acercándome al final. Pensemos en un dueño de una huerta de árboles frutales, por ejemplo, manzanas. El dueño, sabiendo que hay personas, puede ser el vecino, que necesitan alimentación. Puede haber un muerto de hambre que si no come una manzana literalmente se muere de hambre. Es potestad del propietario de la huerta dejar que se pudra la manzana, aunque alguien la necesite. Eso es abuso, y eso es parte del derecho de propiedad, ¿sí? En cambio, un colectivista no puede aceptar eso. En caso de que la propiedad fuera un derecho, tiene que estar con restricciones. Es lo que técnicamente se llama servidumbres. Es decir, debe tener una función social. Que la propiedad no sea un obstáculo o impedimento para que los otros vean satisfechos sus necesidades fundamentales, ¿sí? Pensemos en valores, ¿sí? Y noten aquí una nuevamente jerarquía. He hablado de obligaciones y derechos, ¿sí? La libertad podría tomarse como o valor o como derecho, en realidad es ambas cosas, pero obligaciones y derechos son parte de las normas, y después de eso voy a hablar de valores. ¿Qué es primero, una norma o un valor? Aquí la tabla está implícitamente diciendo que primero son los deberes, después vienen los valores, ¿sí? Pero no todos admiten eso. Eso es algo que se puede debatir. Yo personalmente creo que este es el orden correcto. ¿Qué es un valor? Lo que se debe cumplir. Para explicar o definir un valor, recurro a la noción de obligación, ¿sí? Entonces, primero es la obligación, luego derivadamente valor. ¿Qué valores son los que deben estar en el centro de la visión neoliberal? Seguridad y orden, la paz, nada más. Con que el Estado me brinde esto, estamos hechos, satisfechos. En cambio, en una visión colectivista hay otros valores. Por supuesto que necesitamos seguridad y orden, paz, pero no es lo único. Necesitamos también bienestar colectivo, social, solidaridad, igualdad, cohesión social y otras más, ¿sí? Ustedes podrían pensar cómo se puede extender esta lista. Por supuesto no está ahí agotada. Pasemos al Estado. Si es que quisiera con 2 palabras poner la diferencia entre neoliberalismo y Estado social, es que los neoliberales creen
que el Estado debe ser el mínimo, el más chiquito posible, y los otros están pensando en estado de bienestar. Nos quieren república. ¿Qué es un estado? ¿Qué es el estado mínimo? El que simplemente se limita a dar protección y seguridad. ¿Sí? Es decir, con que la policía cumpla su labor, con que el Estado nos defienda de los que nos hacen daño, los que nos engañan, los que nos hieren, los que nos roban, los que nos perjudican. Entonces, el sistema de administración de justicia estatal que cumpla su cometido y mande a la cárcel, que les castigue a los delincuentes. Con que haya una buena policía y que el ejército nos resguarde de invasiones foráneas, eso es todo. ¿Sí? Ahora, necesitamos un mínimo de infraestructura, calles, carreteras. Más de eso, nada. Ese es el estado mínimo. Es decir, no hospitales públicos, no universidades, instituciones que sean de servicio social, financiadas por el Estado, eso no. ¿Sí? Bien, entonces, ese es el pensamiento de los neoliberales. ¿Qué hay que hacer para que se efectivice eso? Eliminar toda empresa pública. ¿Sí? Por ejemplo, ¿quién nos va a dar el arroz, el azúcar, la cerveza, el cemento? La empresa privada y el mercado. Pero no puede ser que una empresa pública me venda arroz o produzca arroz, eso no, eso es privatismo. Si es que hay empresas públicas, hay que privatizarlas, venderlas y para que los ricos compren y impongan su precio. ¿Okay? Bien, quisiera, eso es lo que se llama el desmantelamiento del Estado, en el que está empeñado el neoliberalismo. Piensen, por ejemplo, en empresas que explotan recursos naturales, como puede ser, por ejemplo, el petróleo. ¿Sí? El neoliberalismo cree que el petróleo tiene que ser para las ganancias del petróleo, tiene que ser principalmente para el sector privado. ¿Sí? Puede ser 80%, 90% para el bolsillo privado y 10% para el país. Y con esa mentalidad están muchísimos gobiernos a nivel mundial. ¿Sí? Piensen, en vez de oro podemos pensar en diamante, litio, cobalto, tierras raras, el oro, etc. La riqueza no es para el país, para la colectividad, sino para el sector privado. ¿Okay? Bien, ahora, dentro de una visión republicana, colectivista, la visión del Estado, en primer lugar, es garantizar el goce efectivo de los derechos económicos y sociales. Tienen todos que comer, dónde vivir, que los niños, que la familia sea capaz de enviar a sus niños a una escuela pública, fiscal, que todos sean atendidos en centros de salud, que son financiados por la sociedad. Es el Estado el que tiene obligación jurídica por derecho natural de ofrecer servicios públicos que garanticen el goce efectivo de los derechos económicos y sociales, derechos de bienestar. Entonces, sin hospitales, sin universidades, sin escuelas públicas, sin servicio social, no hay derechos y entonces se hunde el Estado. Eso no puede ser. ¿Sí? Entonces, creo que está clara ese contraste entre estas dos visiones. El Estado no solamente tiene que ser protector, tiene que hacer una redistribución, tiene que reducir la pobreza, la desigualdad, sino que también tiene que entrar no solamente a controlar y regular el mercado, la economía, sino que también tiene que tener sus propias empresas públicas, productoras, ¿sí? Producir los bienes y servicios. Pensemos aquí, por ejemplo, en Cuenca, es el municipio el que nos da agua y servicio telefónico. Podría privatizar. El neoliberalismo debería privatizar. Que agua y teléfonos, que empresa privada. Incluso la atención de salud, seguro privado. El Estado no tiene que meterse en eso.
¿sí? El Estado no tiene por qué, según el neoliberalismo, poner leyes que regulen la relación entre empleador y empleado. Eso es cuestión de negociar entre las personas, pero no por ley obligar a que haya una cierta conducta, ¿sí? Bien, entonces creo que con esto, en áreas del tiempo, voy a suspender aquí para dar tiempo al diálogo, ¿sí? Muchas gracias. Entonces, ahora la palabra la tienen ustedes. Gerardito, empecemos. Perdón, Gerardito, tenga la bondad. Estamos grabando para que se le oiga bien su intervención. Bueno, no quería que se me pierda unas dos palabras que se dijeron sobre libertad y libertario. ¿Por qué razón? Porque en el tiempo actual le vemos como una manipulación de esta frase, de esta palabra tan linda, que ha llegado a tener gobiernos libertarios. Podemos ver claramente acá en Argentina, sí, por poner un ejemplo, y en otras partes del mundo también, llegando a los votantes, llegando al pueblo, manipulando, diría yo, entre libertad y libertario. ¿Cómo es que llegó esto de la libertad a tener gobiernos en estos tiempos libertarios? No lo conocía yo en mi tiempo. Esa es mi pregunta. Ya, Gerardito, no sé si tal vez su pregunta es ¿cómo es posible que un gobierno de ideología libertaria esté en el poder con el apoyo popular? ¿Es esa su pregunta? O más bien usted quiere decir que una ideología libertaria no había antes, sí, y ha surgido en los últimos decenios? Manipulando la palabra libertad. Ah, ya. A ver, ya. A ver, Gerardito, yo creo que en filosofía, esa es mi creencia, no podemos ponernos de acuerdo en absolutamente nada, ni siquiera en las definiciones de las palabras, lamentablemente. ¿Sí? Si nosotros revisáramos cómo ha evolucionado el concepto de libertad en los 2500 años de tradición filosófica, seguramente nos vamos a topar con que posiblemente no haya un hilo conductor que al pasar de una época a otra, incluso de un autor a otro, por ejemplo de Platón a Aristóteles, haya un núcleo común que haya permanecido constante a lo largo de los milenios. Entonces, si nos preguntamos, ¿qué es la libertad? Aquí mismo tenemos una visión negativa, otra positiva. ¿Cuál es la mejor? Ahí no nos ponemos los filósofos de acuerdo. Eso no quiere decir que ninguno tenga la razón. Quizás si es que se pusieran a discutir dos filósofos, por ejemplo, Isaiah Berlin, de un lado, que defiende la libertad negativa, y por otra parte un socialista o comunista. A ver, pensemos, bueno, este rato no se me ocurre un nombre, pero personas, por ejemplo, que han dedicado toda su vida académica, 30 años, en desarrollar esta visión opuesta, no creo que el uno le va a convencer al otro. ¿Y? Por más que cada quien ofrezca argumentos, no solamente un argumento, muchísimos argumentos para mostrar que su posición es la correcta y que el otro está equivocado. Eso mismo hará su contendiente. Ante esa discusión o debate, ¿qué conclusiones, qué consecuencias podemos sacar? Creo que seríamos pesimistas si dijéramos que nadie tiene la razón, que los problemas filosóficos son irresolubles. Yo creo que para un tercero
que está siendo testigo de la discusión, le corresponde a él decir quién ha presentado los argumentos más fuertes, más convincentes. ¿Sí? Pero no es una cuestión de votación, ¿sí? Después de ver que cada quien presenta, supongamos una mesa redonda, cada quien tiene, digamos, 10 minutos para presentar su posición, hace lo mismo la otra parte. En la segunda ronda, el primero que participó presenta sus objeciones, sus razones en contra a su contendiente, después 10 minutos lo mismo para que haga, y quizás una tercera ronda para sacar conclusiones. Seguramente ese va a ser como un diálogo de sordos, pero el público que está presenciando ese intercambio va a tener su opinión, quién estuvo mejor. Y eso es el esfuerzo que tiene que hacer cada persona, ¿sí? Yo creo que, hablando de debates de filosofía, hay cómo superar el relativismo. Se pueden dar razones a favor o razones en contra, y hay que hacer una evaluación. Poner en un platillo las razones a favor, en otro las razones en contra, y hacer ese ejercicio de ver qué pesa más. Esa labor debe ser racional, no basada en la intuición, en un presentimiento, peor en la fe. En filosofía, por más que uno sea religioso, no puede simplemente ofrecer como un motivo a favor de su creencia que así lo dicen los textos sagrados, ¿sí? o así piensa tal autoridad. Eso en filosofía de nuestros tiempos no vale. En la Edad Media sí. Y pensemos que en la Edad Media había cristianos, judíos y musulmanes. Si vamos a Oriente nos topamos con el hinduismo, con el budismo, 5 religiones. ¿Cuál de esas será la correcta? Hay ahí discusión. No podemos decir, lo dice la Biblia, como por ejemplo podía decir San Agustín, Santo Tomás. Nosotros que ya hemos superado esa época, y no simplemente porque ha pasado el tiempo, sino porque creemos que más fundamental que la fe es la razón. Es decir, por ser racionalistas no podemos acudir a la fe, tampoco a la intuición. La intuición es esa capacidad supuesta capacidad de tener acceso a la verdad de un modo directo e inmediato, es decir, sin mediación ni de la experiencia ni de un razonamiento, ¿sí? Puede ser que alguien esté dotado de ese don, yo personalmente no tengo esa virtud. Entonces lo que es intuitivo para usted puede ser que no lo sea para mí. Entonces la intuición no creo que resuelva debates. La razón, tampoco hay razonamientos que sean así contundentes, que le dejen noqueado al otro. Siempre hay la posibilidad de decir, usted me ha presentado este argumento, pero no le admito la primera premisa. O si es que somos más radicales, no le admito la regla de inferencia. La lógica que usted está utilizando está equivocada. Todos esos movimientos son legítimos, racionalmente legítimos, de modo que no porque yo presente 30 argumentos a favor de mi posición, yo tengo la verdad, ¿sí? Pues así lo veo yo, pero no necesariamente los otros van a ver de la misma manera. Entonces, vamos a continuar con los debates, con las discusiones, pero eso no quiere decir que sean interminables, ¿sí? Yo creo que hay problemas que están resueltos, aunque la gente siga discutiendo, ¿sí? Es como, para volver al ámbito de la política, hay elecciones, el partido perdedor dice hubo fraude, se recuentan las actas, y ya hay observadores que dan su informe, puede ser internacionales. ¿Resuelto el problema? No, el que pierde dice, sigue insistiendo. Entonces, no porque continúe la discusión, de ahí no vamos a concluir que los problemas
quedan irresueltos. Entonces deberíamos distinguir, y creo que esta distinción es fundamental como un factor importante al momento de oponernos al relativismo, ¿sí? Si aquí tenemos dos visiones opuestas, no solamente diferentes, sino que la una dice sí y la otra dice no, ¿sí? No caigamos, no sucumbamos a esa impresión de que hay opiniones encontradas y que los problemas no podemos resolverlos. Eso sería una falta de confianza en nuestras capacidades cognitivas. Creo que la razón puede ayudarnos a alcanzar la verdad. Si entramos en un proceso de búsqueda serio, riguroso, disciplinado, podemos alcanzar la meta. Tal vez no esa verdad absoluta y totalmente cierta, con certeza total, plena, pero sí ese conocimiento, ¿sí?, de tener una opinión verdadera y que esté justificada. ¿Sí? No tengo creencias caprichosas, sino que se basan en razones. Puede ser también en la experiencia, en la ciencia, pero no en la fe ni en la intuición, ¿sí? Entonces, creo que este espacio va a servir de oportunidad para el diálogo, para esta búsqueda de la verdad, y creo yo que cada uno debería hacer ese esfuerzo de encontrar la verdad a través de su propio camino, su propia vía, pero no lleguemos al extremo de decir que cada uno tiene su verdad. A eso me resistiría, porque si llegamos a ese extremo, entonces nosotros no podríamos discutir de si hay, dadas ciertas circunstancias, por ejemplo, Ecuador en el 2026, dado el contexto en el que vivimos, la realidad social, económica, cultural nuestra, ¿puede haber en esas circunstancias un gobierno que sea el mejor? ¿O esa pregunta no tiene sentido? Porque hay varias, y la razón no nos va a ayudar a encontrar esa mejor solución, ¿sí? Si es que caemos ante esa tentación, entonces no podríamos juzgar a dos gobiernos, uno que sea favorable a los trabajadores, a la colectividad, y otro que simplemente favorezca a una familia, a una clase, ¿sí? Si es que no es posible racionalmente evaluar un régimen político, entonces nos va a dar igual un estado mínimo, un estado de bienestar. Toda la discusión que vamos a tener en los siguientes años sería fútil, más bien clausuremos la sociedad y nada más, que la Casa de la Cultura no nos dé el espacio para estar aquí perdiendo tiempo en habladurías, en cuestiones sin sentido. Entonces, yo creo, si es que no queremos llegar a ese resultado de que nos quiten los valores, de que no podamos hacer una evaluación de qué está mejor y qué es peor, entonces debemos tener confianza en la razón, en nuestra capacidad cognitiva de poder dilucidar y resolver los problemas, con ayuda de lo que nos pueda decir las ciencias sociales, por ejemplo, la antropología, la historia, la arqueología, la psicología, de cualquier ciencia de la que nos pueda servir, ¿sí?, para, con esa información, hacer una filosofía basada en la ciencia, con la ayuda del razonamiento, la experiencia, poder llegar a conclusiones que sean fundamentadas, justificadas, ¿sí? Entonces, Gerardito, si usted me pregunta, y bueno, ¿cuál de estas dos es la mejor concepción de libertad? Yo creo que necesitamos dedicar un mínimo, un par de horas a esa temática y llegar a llegar a una conclusión quizás más detallada,
por de pronto, a ver, le doy tal vez un criterio para saber cuál de las concepciones es mejor. Tomemos, por ejemplo, el aspecto de si tenemos libertad absoluta o libertad limitada. ¿Cuál de las dos es la correcta? Si es que quisiéramos libertad total al 100%, entonces estamos pensando en la libertad que puede tener Robinson Crusoe, viviendo solo en una isla. Él tiene libertad total, porque nadie le impide nada. Esa es libertad total, la que quisiera un anarquista. En una sociedad anarquista, Pero es que no hay sociedad. Si es que no creo. el individuo ya es libre. A ver, ya, gracias Gerardito. En una sociedad anarquista yo le puedo matar a usted y no hay gobierno que le proteja a la víctima o a la familia de la víctima. A mí no me pueden mandar a la cárcel. Si es que yo vivo en un anarquismo, yo puedo hacer lo que me dé la santa relagada gana y no hay poder por encima de mí si es que yo soy el más fuerte. Entonces tengo yo mi mafia, mis malvados que me protegen y empiezo a matar a 100, a un pueblo. Y si yo soy el dueño de esta región, ¿quién me puede decir algo? Nadie. Ahora, ¿es esa libertad posible en una sociedad real? O sea, hay ese famoso dicho de prohibido prohibir, que es paradójico. La mayor libertad posible está en función de la ausencia de la ley. Porque ¿qué es un deber? ¿Qué es una prohibición? Poner límites a la libertad. Si queremos vivir o convivir con otros, formando una comunidad, hay cosas que no puedo hacer. Tengo prohibiciones y hay otras cosas que tengo que hacer, me guste o no. Entonces tengo que estar bajo la ley. Eso es vivir en sociedad. Y eso no es anarquismo. ¿O estoy equivocado? Discutiremos. Hay, Gerardito, una sesión está dedicada al anarquismo. Otra está a la naturaleza de las leyes. Entonces, les anticipé al inicio de esta sesión, esto es simplemente un inicio, un abreboca de lo que va a venir después. ¿Sí? Entonces, por supuesto, la libertad, por supuesto, somos libres, tenemos derecho a la libertad es un valor, pero ¿es el valor máximo? ¿Es el valor supremo? ¿Es el único valor? Tendremos que discutir en otra sesión esa, ¿sí? Entonces, yo creo, para terminar de responderle, Gerardito, y gracias por su pregunta, creo yo que puedo demostrar que es incoherente o lógicamente absurdo es el lema de la máxima libertad posible. O mejor dicho, más que máxima, la total libertad al 100%. En sociedad eso es irreal. El convivir con otro me pone límites a lo que yo puedo hacer y lo que los demás me pueden hacer a mí. ¿Sí? Si quisiéramos libertad total, entonces salgamos de la sociedad, vamos a un anarquismo, en donde nos matamos los unos a los otros, como sucede en Haití, por ejemplo, donde en cada región hay un grupo de pandilleros, de canallas, que tienen el poder y están en lucha unos contra otros, donde no hay un Estado que ponga orden y paz. Por eso Hobbes cree que el peor gobierno es mejor que ninguno, mejor que la anarquía, donde no hay leyes. ¿Sí? Bueno, entonces, Hobbes, el peor gobierno es mejor que ninguno. Obviamente Hobbes es alguien que cree que el Estado
tiene como función principal, en primer lugar, la seguridad, no la libertad. Según Hobbes, o sea, pensemos en, en su tendencia, en su modo de pensar. La historia humana se divide en dos. En la primera parte vivíamos en salvajismo, en la barbarie, donde unos nos matamos a otros, donde no hay sociedad, no hay leyes. Cada uno se defiende a sí mismo. ¿Sí? La ley del más fuerte. Pero puesto que eso es invivible, insoportable, piensa Hobbes, nos reunimos donde en ese estado de naturaleza todos tenemos libertad absoluta de hacer lo que sea. Puedo hacer todo lo que me permite mis fuerzas. Yo puedo matarte a ti, pero tú también puedes matarme a mí. Entonces, depende de quién lo hace primero. ¿Sí? Ahora, puesto que esa situación lleva a represalias, a una escalada de violencia insoportable de donde todos vamos a vivir, entonces no hacemos una asamblea y decimos, pongamos un alto a esto, renunciemos a nuestra libertad total para tener seguridad. Entonces pongamos una autoridad, ¿sí?, que nos va a poner leyes, nos va a dar prohibiciones, pero también nos va a proteger, nos va a dar seguridad y paz. Entonces, así se justifica el Estado. Nosotros le vamos a obedecer a este que nos va a imponer leyes, pero a cambio vamos a recibir protección. Entonces, renunciamos a la libertad total porque no es el valor máximo, sino preferimos la seguridad y la paz, el orden. Entonces, creamos la sociedad, creamos la autoridad para salir del salvajismo, del anarquismo. ¿Sí? Eso es. ¿Alguna otra opinión? Sí. Lorenita, por favor. Retiro. Sí, ya no más. Okay, gracias. Igualmente. Bien. Mi pregunta, primero y antes que nada, el liberalismo tiene un concepto de libertad. Perdón, neoliberalismo. Neoliberalismo. Tiene un concepto de la libertad bastante, es como la libertad de los poderosos, que desde mi punto de vista y por lo que he estudiado y lo que he visto en la realidad, esclaviza a las mayorías. Y en cambio la libertad o el concepto de libertad del Estado social, en cambio es una libertad limitada que procura el florecimiento social de la mayoría, sin que nadie limite su libertad para materializar su voluntad de crecimiento y florecimiento. Entonces, personalmente hablando, estoy a favor de la libertad limitada que plantea el Estado social. Sin embargo, la realidad nos demuestra que dentro de la democracia y las masas siempre eligen lo que les condena. Porque aquí usted lo puso bastante bien diciendo que el neoliberalismo te da derecho para abusar de las mayorías, abusar de los que están en estado de vulnerabilidad. Entonces, mi pregunta es, ¿usted por qué cree que las mayorías eligen a sus verdugos? Eligen la libertad de los poderosos para poder abusar de nosotros, que no tenemos poder real a comparación de los más poderosos. Sin embargo, la democracia nos demuestra que la mayoría los elige a ellos. Y en cambio hay teorías del sistema social desde la antigua Grecia, y han venido y han conversado sobre la libertad y han mostrado que la libertad absoluta tiene sus desventajas y que la libertad que es necesaria para una especie social, porque los seres humanos somos una especie social. Entonces, solamente por eso la mayoría ya debería elegir una libertad social que permita el florecimiento de todos, solamente por eso, por lógica. Sin embargo, los individuos y las mayorías, entre más pobres son, más desean esta libertad de los poderosos, porque es la libertad del más poderoso, y son las personas que menos formación y capacitación tienen, la que les dan ese poder a ellos. Entonces, bueno, yo me imagino que usted debió haber, le quiero preguntar a usted ¿qué opina? ¿Por qué las mayorías eligen a sus verdugos?
Muchas gracias, Lorenita. ¿Puedes retirarte? Sí. A ver, Lorenita, usted plantea por lo menos 2 preguntas. Seguramente tal vez hay más inquietudes detrás de su intervención, pero a ver, una inquietud que usted presenta es la de, relacionada con la libertad, es la de que si nos dieran a escoger qué libertad queremos, la negativa o la positiva, creo que nos conviene, es más útil a cada uno y a la sociedad la libertad vista como positiva, en el sentido de que parte de la definición de ser libre es tener recursos o medios financieros, sobre todo, para realizar o actualizar nuestros deseos o intenciones. Claro, ¿Sí? que las masas, que la mayoría de gente pueda cumplir la voluntad de lo que quiere ser. Y esto, lo que me encanta de lo que usted nos expuso, es que esta libertad social te dice, eres tan libre en esta sociedad que la pobreza no te va a impedir ser lo que tú quieres ser. Yeah. Y tú como ser humano vas a lograr realizarte en tu pasión, en tu arete, en tu virtud. Eso me encanta, eso me fascina. Y ahora, pero las mayorías, si eso les conviene, no escogen eso. Ya, ahora. La libertad es más poderosa. Pero gracias. A ver, eso, Lorenita, esa es una pregunta, diría yo, cuya respuesta debería venir desde la psicología o la sociología, tal vez. Lo que han pensado, yo le puedo dar, la respuesta que yo tengo es la de el materialismo histórico, o si quiere usted, del marxismo. Yo no soy marxista, pero creo que en este punto ofrece una explicación aceptable, razonable, y es la de que todo lo que es cultura o pensamiento, creencias, ahí entra, por ejemplo, el arte, la religión, la filosofía, en cada modo de producción sirve a la clase dominante. Entonces, pensemos en los medios de información o desinformación, los medios de comunicación. Nos aliena, es lo que piensa es decir, perdóname si utilizo una palabra fuerte, nos mete ideas que van contra nuestros propios intereses. Y así el pobre termina dándole la razón al explotador. Claro. Porque en la prensa escrita, en los canales de televisión locales, en las radios, la mayoría de las redes sociales me hablan de que el gobierno es el mejor, que este candidato es excelente, entonces voto por él. Aunque si uno fuera más culto, crítico, de antemano puede saber que esa opción es autodestructiva, pero la masa popular tal vez no tiene la suficiente educación como para poder elevarse de lo que dice la mayoría. Sí, si a mi alrededor hay de 10 personas, 9 piensan de este modo, entonces yo les sigo. Sócrates decía que la democracia es falsa, porque si dos que están equivocados... Anita. Sócrates hace una crítica bastante que destruye a la democracia desde mi punto de vista, porque le dice a 2 personas que si ellos están equivocados y su juicio es una falsedad y él es solamente uno y él dice una verdad, o sea, su juicio es una tautología, pero dentro de la democracia, con que ellos sean 2 y él con que sea 1, Sócrates pierde a pesar de que defienda la verdad y ellos ganan a pesar de que defiendan la falsedad. Entonces, porque son mayoría. Y entonces Sócrates le dijo a ellos, no necesito saber más de la democracia es falsa. Entonces, bueno, solo quería decir. Sí, solo una cosita. Yo también concuerdo que la democracia muchas veces legitima
dictaduras, la democracia legitima tiranías y la democracia da paso a que existan gobiernos como, claro, neoliberales, que como dice la amiga, que nos perjudica. Aún así nosotros pertenezcamos a esa, ¿cómo se dice? A esa minoría o esa sociedad, comunidad oprimida, igual votamos en contra de nuestros intereses. Bueno, eso es una democracia electiva, representativa entre comillas, porque no lo es. Hemos dado nuestro voto y puede ser que por ahí en el Consejo Nacional Electoral haya fraude, ¿sí? Se vieran los resultados y nos cae un dictador que hace de las suyas, supuestamente con el apoyo popular. Entonces, muy de acuerdo con eso. Tenemos que dedicar una sesión completa a ese tema, grandísimo tema de la democracia, detrás del cual está la cuestión de cómo se legitima o justifica el poder. Es a través del origen, porque así lo ha querido el pueblo soberano. ¿Sí? Hay más bien quienes creen, solo con esto termino, que la democracia es la dictadura de la mayoría. Ya. Yo solo quiero acotar que aquí, con lo que usted me dio la respuesta del materialismo histórico, y que existe un aparato que condiciona, aliena y enajena la mente del individuo, y que además hay un aparato ideológico que controla el pensamiento de la masa o algo así. Y solo quiero decir que esto coincide con lo que dice Gramsci de la hegemonía, y de que la hegemonía se impone como ideología ante las masas, y que esa imposición de pensamiento beneficia a los tiranos y a la clase dominante. Y la solución a eso sería el permitir o promover que surjan 100 flores, como decía Mao. La pluralidad, la diversidad, el ir contra el pensamiento hegemónico, el pensamiento único. Más bien vamos a nivel internacional, la multipolaridad. Hay una tendencia, una manera de ver el mundo, los valores del ser humano, la sociedad, pero no es la única, hay otras más. Entonces abramos un abanico y tomemos nuestra opción, ¿sí? Por más que sea minoritaria o incluso en minoría de a uno. No porque todos los demás, y discúlpenme, sí, ya Gerardito, sí, por supuesto, muchas gracias Gerardito, pase muy bien, ¿sí? Verán, en un grupo de 20 vacas hay un caballo. No porque todos mugen, yo voy a dejar de relinchar. ¿Sí? Entonces, ¿Puedo hacer una pregunta rápida? por supuesto, por favor. A ver, aquí decía que en el Estado social hay que contribuir a la sociedad para gozar de los derechos. ¿Qué pasa cuando no se contribuye o alguien no quiere contribuir? Ya, gracias. Estás incumpliendo una obligación tuya. La razón de eso es la siguiente. O sea, en otras palabras, ¿cuál es la razón por la cual yo tengo obligaciones con respecto a los otros? Hay básicamente dos opciones. O depende de tu voluntad, porque yo quiero, puedo tener generosidad, buen corazón, buena voluntad, o, aunque no quieras, debes hacerlo. ¿Por qué? Porque tú desde antes de que nazcas, desde que estás en el vientre de tu madre, la sociedad te está posibilitando tu existencia. Cuando naces, tu madre, por ejemplo, cuando tú te estás gestando, tu mamá recibe atención médica que es posibilitada por la sociedad, por vivir en colectividad. Cuando naces, continúas recibiendo favores, en primer lugar de tu familia nuclear, después de la sociedad más larga. De modo que te beneficias de la colectividad,
recibes favores y te quedas en deuda. Deber significa deuda. Tú por reciprocidad y agradecimiento tienes que devolver, ¿sí? Si tú te aprovechas y te beneficias de lo que te brinda la sociedad, que es todo, no solamente pequeñas cosas que te da la familia, el Estado, todo se lo debes a los otros, a que vivimos en sociedad y por lo tanto quedas en deuda. Los demás se han sacrificado por ti y tienes que hacer algo por ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si no quiero? pero ahora, si es que tú incumples un deber, para eso está el Estado. Esto no es ética, esto es derecho. Hay unas normas detrás de las cuales está el poder del Estado, que tiene el poder para hacerte cumplir. Entonces, el cumplimiento de las normas no pasa por el si yo apruebo o no esas normas. Señores, es un poder que está más allá de tu voluntad, que por ser miembro de una sociedad a la que tú perteneces, la que te da derechos y la que, condicionado a ese goce de esos derechos, te impone obligaciones de contribuir, te impone deberes. Entonces, si tú no quisieras tener obligaciones, también te quitamos tus derechos. Esa es la doble condicionalidad. Al que no cumple no se le debe cumplir. Esa es una norma de derecho natural, ¿sí? Entonces, veremos en otra sesión, tenemos que discutir cuál es el origen de las normas. Es la voluntad humana, que puede ser individual o colectiva, por ejemplo, una asamblea, o la naturaleza de las cosas, el mero hecho de vivir en sociedad, quieras o no quieras, te impone reglas que te regulan, que te disciplinan tu conducta, ¿sí? ¿Te guste o no? Y si no cumples, entonces ahí te viene la pena o el castigo, que está en el derecho, no es capricho de un juez o del Estado, ¿sí? Gracias por tu pregunta. Yo te pediría que asistas a esa otra reunión en la que discutiremos el positivismo, que cree que detrás de toda norma está un legislador, y eso es lo que niega el naturalismo. Las normas no pasan a través de la voluntad de alguien, sino que se nos imponen por naturaleza, ¿sí? ¿Alguna? A ver, por favor. Yo solo una aclaración. Yo pasaría la palabra sacrificio que hacemos los unos por los otros para En mi ciertos modo. casos, no siempre. Ah, sí, porque, o sea, está bien esa aclaración, porque sacrificio queda como algo que puede entregar culpabilidad tanto al un lado como al otro, pero yo sí le veo más bien como una coherencia de convivencia, o sea, una cooperación, reciprocidad, que sería una palabra, digamos, más conectada, que haya más conectividad. Porque el rato que digo sacrificio es como si yo tuviera que sacrificarme por alguien. Te hablo también desde el punto de vista como hija o como mamá, ¿no? De que uno se hace el sacrificio por los hijos y yo no le veo desde ese punto de vista, sino como una coherencia de convivencia, incluso desde el amor, desde la convivencia de ser humano, desde el cuidado, el deseo de cuidar la vida, no porque quiero que me retribuya. Sí. Es así, yo comparo, sí, también como dice, sí. Con respecto a esto que usted mencionó, que existe un sacrificio, de parte de la sociedad para el crecimiento de las otras personas, estoy de acuerdo con Anita, que dice que la palabra sacrificio puede ser un poco peyorativa o puede ahuyentar a las personas o no puede hacer ver o vislumbrar
lo que algunas sentimos, porque yo también siento esto, el hecho de que no te estás sacrificando por los hijos, por los niños, o no te estás sacrificando por tu hermano o por tu padre, sino estás invirtiendo y estás cuidando la vida de una persona que es importante para todo el tejido social. Entonces es como que nos gusta que las flores florezcan, y eso es bello. Entonces, cuidar a los niños, sean o no sean tuyos, cuidar a la juventud, cuidar a las personas que necesiten cuidados, es parte de cuidar la belleza de lo que te rodea, y es parte de cuidarte a ti mismo. Si tienes un pensamiento que está a favor de que somos una especie conectada y que no estamos desconectados, entonces no sería sacrificio, sería como el cuidado y una inversión. Algo que, dicho sea de paso, se suele criticar dentro del capitalismo, porque dicen que las mujeres no trabajamos, pero ellos no reconocen el hecho de que las mujeres solamente por sentido natural, por ser mujer, no estoy segura cómo, por instinto natural de ser mujer, nos gusta cuidar, y el capitalismo no reconoce el cuidado. Entonces es como que la mujer no trabajara tanto como el hombre, pero las mujeres sí trabajan todo el tiempo, están cuidando, solo que no se valora eso. Y bueno, dentro de esto no sería como el sacrificio, sino sería como ese instinto natural de las mujeres de querer cuidar la naturaleza para el bien de todos, y que no es como que me deban a mí y quiera algo al respecto, sino es como que... Exacto, es solo como que el premio está en que florezca, en que esté vivo. En eso. Y también viéndole desde este modo, Marcelito, yo creo que estas funciones y yo siempre me baso en el vocabulario. Hoy en día el vocabulario está lapidado a una negatividad. Sí. En todo sentido. Si tú ves, por ejemplo, en el hecho de ser profesora, un año, que es mi experiencia personal, en un año le ponen un nombre a una palabra y al otro año le cambian la palabra y creen que han cambiado el sistema de evaluación, de mejora. Igual se da en la vida, o sea, ponen una palabra, como decía Gerardito, es muy importante, las palabras le ponen el significado que le convenga. Sí. Para cada sistema y para cada destrucción o construcción. Yo no creo que porque para la construcción es lógico entender el significado de una palabra, sí, pero para la destrucción le adornan y le cambian de sentido. Es como ser un abogado del diablo, ¿sí o no? La inversión de valores, lo bueno es malo y lo malo es bueno. Sí, ya, sí. Ya. Entonces, la guerra es bella. Sí, entonces nosotros sí, desde este espacio, Marcelo, y te agradezco mucho porque me encanta, tenemos que ser conscientes del significado que damos a cada palabra en nuestra vida. Es tan sensible el significado que damos nosotros. Y como te digo, volviendo a lo de antes, es esta invisibilidad que se da a los valores que da la mujer. No hablo como ser feminista, porque irme al otro extremo sería que voy a estar haciendo lo que critico. Y no quiero, pero sí defender o poner en cuestión de que hay tanta no se ve o no se quiere ver, aunque se sepa. El que diga que no sabe está mintiendo. Sí sabe, pero se miente a sí mismo porque le conviene. ¿Sí? Eso es parte de lo que quería participar. Sí, por ser parte de la mayoría. Como dijo usted, que si usted es un caballo y está con 9 vacas, si uno es un caballo y está con 9 vacas y uno comienza a dejar de relinchar por hacer mu, está cayendo en lo que usted está diciendo, se miente a sí mismo, está negándose a sí mismo. Y en lo personal pienso que el feminismo comenzó como algo bastante bueno dentro del occidentalismo, pero luego la clase dominante utilizó no solamente el grupo feminismo, sino a todas las minorías para poder legitimar a la clase dominante. Y sí creo que se ha ido, que el feminismo comenzó como algo que iba a ayudar a la mujer y que después terminó confundiéndose tanto, haciendo este uso de las palabras, que terminaron como una especie de inversión de roles y cosas así, en las que yo ya no estoy muy de acuerdo, porque pienso que el valor de la mujer es fundamental para la supervivencia de la especie. Y ya.
Bueno, ese tema igual lo reservaremos para... Hay una sesión dedicada a esa temática del feminismo en filosofía política. Y además, dentro de la perspectiva feminista, dentro de lo que es la familia, la procreación, entonces hay ahí una beta grande. ¿Sí? Ahora, perdón, sí, solamente quería completar mi respuesta a su primera inquietud y por lo que respecta al sacrificio, yo estaba pensando, por ejemplo, en la guerra. Si hay un invasor foráneo, tenemos que defendernos con armas, necesitamos soldados. Eso es un sacrificio que es necesario y es justo esa imposición siempre y cuando ese reclutamiento se haga con justicia, de acuerdo a criterios que estén en la ley, no simplemente a dedo, tú sí, tú no. ¿Sí? Ahora, papito, lo que pasa... Perdón, otra cosa es la cuestión del altruismo versus egoísmo. Ahí hay dos corrientes en la ética con respecto a qué debemos hacer, cuáles son nuestras obligaciones con respecto a los demás. En relaciones personales, habrá una sesión a cada una de estas dos corrientes. Ahora, papito, si pensamos en la guerra, ¿a quién estamos sirviendo? O sea, Es defensa de la patria. No. Yo no diría que, o sea, a mi forma de pensar, para mí la guerra es la negociación más grande que existe. No es la defensa, para mí no es la defensa de la patria. ¿Quiénes nos han puesto los límites o todo? Eso ya es otro tema, tal vez, Marcelito, espérate, te estoy tal vez yendo a otro lado, tú me corriges si es así, pero si hablas de sacrificio y yendo a la guerra, ¿sacrificio por quién? Por los mandantes, por los que tienen, por los que han creado la guerra. Por ejemplo, por los que venden armas. Es el gran negociado, mi amor. Piensa, por ejemplo, Israel-Palestina. Perdón, si tú eres un palestino, no quisieras luchar contra los israelitas. Pero, mi amor, ¿qué con pasó? Armas. Espérate. Yo estoy 100% con Israel. ¿Con Israel? Con Palestina, Palestina, mis amigos son de Palestina. Pero a ver, ¿quién creó la guerra? El invasor. La base, perdóname, la base de por qué es esa guerra. Desde miles de años, tal vez ¿no es desde que cierto? somos seres Desde humanos, que somos estamos seres peleándonos humanos. los unos contra los otros. Sí, pero matándonos. ¿quién? Yo voy, Marcelito, o sea, Pero ¿para ahí, qué? ¿Para quién son estas guerras? ¿A quién beneficia? Cuando hay, Anita, O sea, ¿a cuando quién beneficia? el ¿Por nivel qué? de la... Anita, Papito, ya. si me dejas terminar, solo te digo esto. ¿Por quién? Hay que pensar también que somos como robots. ¿Por quién voy yo a hacer el sacrificio? Yo si fuese hombre o si como soy mujer me mandaran, bueno, si me he enlistado al ejército, no me queda, como Israel, en Israel no me queda otra opción que ir, entre comillas, a sacrificarme por mi país. Pero en realidad, si soy un ser humano y veo a fondo quién lo creó, qué intereses realmente estoy defendiendo, creo que si me pusiera a pensar 2 veces ese sacrificio, ¿no? A ver, Anita, ya. Ahora, y lo que cuesta, espera, las Anita, vidas hay- de niños, de inocentes. hay 2 temas que están Bueno, en la lista. Es mi... Anita, tenemos que discutir lo que es la guerra y lo que es el pacifismo. 2 temáticas relacionadas a las que debemos dedicar una sesión a cada uno de estos temas. pero solo te quería dejar saber en el término Yo sé que, por de ejemplo, sacrificio. La respuesta, Nada más, La respuesta no, es que nada más. tú dices, hay quienes venden armas. Yo tengo que comprarles a esos, aunque sea empresa privada, mercado libre, comprarles para defender la sociedad. Y el gobierno Pero se seguramente da- tiene que obligar a que ciertas personas vayan al campo Pero de se batalla. da tanta desigualdad, mira Palestina, o sea, ¿qué tiene? Por eso cada Para- país tiene que autodefenderse. Nadie le va. ¿Qué pasó con Venezuela? ¿Le ayudó China a Rusia? No, ¿Irán? No. Por más que haya
convenios, acuerdos, No, el momento el momento del momento nadie puede ser mete que las a manos futuro al puede ser que fuego. se dé, puede ser que se dé, ¿sí? Sobre todo cuando Sí. son vecinos, Sí. Estamos yendo para el conflicto armado. pero no nos queda más ¿Y que tú autodefendernos. Y si para eso necesitamos armas, pues no queda otra vía. A mí me parece Pero que- por supuesto, yo sé que eso va contra el pacifismo y es una corriente que hay que... Ahora, para terminar la respuesta a lo suyo, ¿por qué un pobre vota a un rico? Una razón que ayuda a explicar este fenómeno es que el rico algo le ofrece, aunque sea una pequeña cosa, ¿sí? Entonces, yo soy opositor del gobierno, no voté por él, pero tendré que reconocerle que algo sí me da. No es que solo recibo o no recibo nada de él. Es como Hobbes, el peor gobierno es mejor que ninguno. Ahorita estamos así. Sí, sí. La descripción literal del Ecuador. Entonces, si es que, y bueno, aquí nosotros en Cuenca vivimos puede ser un paraíso, ¿sí? Comparado con otras ciudades del país. Entonces, por más que le falte muchísimo por hacer, por lo menos hay algo por lo cual estoy agradecido. Y la gente común podrá faltarle empleo, de que no le alcance el sueldo, pero tampoco estamos en otra realidad que podría ser peor. Pero eso no sería individualismo, en parte. Porque la sociedad está bien y los Yo estoy- demás están mal. Sí. O sea, porque yo me pongo a pensar, no, pues porque es en Guayaquil, no pasa nada. No, sí pasa. No, Sí lo- pasa, ¿no? Lo que Entonces, estoy dando una mira, explicación. lo que yo también decía, lo que pasa en Palestina, no le siento lejos. No solo porque tenga amigos cercanos allá, sino porque por el hecho de que somos uno, somos todos. Y todos somos ese uno que nos movemos y a todos nos afecta. Quieras o no, de cualquier lado, cualquier parte, hasta a nivel energético, si creen en eso o no, porque sí somos energía, pero el pensar que lo que está allá en Guayaquil, que está a 3 horas de nuestra ciudad, Ya. nos pasa tan cerca A ver. Se está esparciendo, pienso yo. y duele. Claro. Ya, a ver, un problema que está ahí latente es la cuestión de si tengo yo obligaciones con respecto a personas que viven en otra sociedad, como puede ser, por ejemplo, los palestinos. Unos dirán sí, otros dirán no. La cuestión del internacionalismo, eso también hay una sesión estará dedicada a ese tema y lamentablemente creo que tenemos que cortar por razones de tiempo, ¿sí? Está bien. Cada sesión es de 2 horas, ya hemos llegado al final, y entonces les agradezco mucho por su asistencia, por su participación y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.